Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 352. La venganza del representante Caruso. ¿Qué Camelia se desmayó? Ariadne se levantó de golpe de su asiento. Sancha dijo con cautela. No solo se desmayó, sino que sufrió un aborto espontáneo. Ariadne se llevó la mano a la frente sin decir nada. Le dolían las sienes. Isabella había vuelto a cometer un pecado. Sentía que era su deber detenerla. Debió haber actuado antes. Pensó detenidamente en cómo se había desarrollado la vida de Camelia en su vida anterior. Se casó con Octavio y se convirtió en la condesa Contarini. ¿Tuvo hijos? ¿Crecieron sanos esos niños? Pero de nada servía preocuparse por el pasado, nada cambiaría. Ariadne hizo la pregunta actual. ¿Está Camelia un poco mejor? Esto contenía mucho significado. Sancha ahora era casi el alma gemela de Ariadne. Ella entendió de inmediato lo que Ariadne preguntaba. Su salud no es buena, pero parece que no tendrá problemas con el próximo embarazo. Dicen que está más tranquila de lo que esperaban. Camelia también era una mujer con ambiciones ardientes. En lugar de llorar por el bebé perdido, se esforzaría por recuperar fuerzas esperando al próximo bebé. Eso es un alivio. Ariadne asintió. Si era posible tener otro bebé, el representante Caruso no estaría tan desconsolado. Ella preguntó a la ligera. ¿El representante Caruso también está bien? Era una pregunta para saber si estaba cuidando bien a su esposa. Pero la expresión de Sancha se oscureció. Dicen que el representante Caruso perdió la cabeza. No es propio de él, la familia Vitelli se puso patas arriba. Para el representante Caruso, el bebé en el vientre de Camelia no era su primer hijo. Tenía una hija mayor, Petruccia, de su ex esposa. Sin embargo, lo que Ariadne no había considerado era que el representante Caruso siempre había sentido lástima por Camelia. Para él, su joven esposa era una mujer que había vivido sin envidiar a nadie, pero que había sacrificado mucho por su culpa. Pero el grupo de Isabella, frente al propio representante Caruso, le dijo a Camelia, no eres noble, así que no puedes unirte a nuestro grupo, lo que presionó su botón exacto. No los dejaré en paz. El representante Caruso, lleno de resentimiento, le gritó a Ariadne, quien lo visitó en la casa Vitelli para consolarlo. No dejaré en paz a los que mataron a mi hijo, a las mujeres que hicieron llorar sangre a mi esposa. Se mordió los labios. Sus labios estaban hinchados, como si lo hubiera hecho varias veces. Me vengaré aunque tenga que vender mi alma. Ariadne, que había ido a consolarlo y se encontró con una inesperada voluntad de venganza, abrió los ojos de par en par. Un momento. Ella detuvo al representante Caruso. ¿Realmente quiere vengarse? Sí. ¿Aunque afecte su negocio? No importa lo que sea. Ariadne agitó la mano, pensando que más tarde debería aconsejarle que apartara algunas propiedades a nombre de Camelia y Petruccia. Guarde su alma. Había muchas maneras para que el representante Caruso se vengara de los nobles, sin llegar al infierno o, más cerca, a los inquisidores. Para que el representante se vengue de la familia Contarini, basta con que venda los bonos. ¿Vender bonos? El representante Caruso solo entendió la mitad de lo que Ariadne quería decir. ¿Quiere que le entregue el dinero que Camelia debe recibir de la familia Contarini a alguien que se encargue de mi venganza? Los prestamistas que habían prestado dinero a la gente común vendían los bonos incobrables, que eran difíciles de cobrar, a prestamistas aún más malvados que ellos. Estos eran principalmente gánsteres. Los gánsteres usaban los bonos comprados a bajo precio como pretexto para intimidar a las personas pobres que no podían pagar. Los amenazaban con vender sus cuerpos, o si no tenían cuerpos para vender, que vendieran a sus hijos, y les quitaban hasta el último grano de trigo. Pero eso era solo para la gente pobre, no era un método que pudiera usarse contra una gran familia noble como los Contarini. Si enviaban gánsteres, serían expulsados por los soldados privados de la familia Contarini en la puerta de la mansión, o si no había soldados privados, por la guardia de seguridad del rey. Así es. A los que compran bonos incobrables. No, no. Ariadne sonrió. Más tarde podría ser así.
Ante esas palabras, las orejas del representante Caruso se aguzaron. Primero, ¿no debería el representante Caruso obtener una confirmación judicial de que tiene los bonos? El representante Caruso respondió con desánimo. El rey de ese tribunal es Octavio de Contarini, ese bastardo, ¿cómo voy a conseguir que el tribunal confirme los bonos? Hasta ahora para el representante Caruso, Octavio era solo un tipo incomprensible que había abandonado a la bendita Camelia, y había tomado a la basura de Isabella de Contarini. No tenía grandes resentimientos. Si ese tipo no hubiera tomado una decisión tan estúpida, el representante Caruso nunca se habría encontrado con Camelia. Sin embargo, esta vez las acciones de Octavio, o más precisamente, la imprudencia de Octavio, hicieron que Camelia resultara herida por las manos de Isabella. No podía perdonar a Octavio. El representante Caruso no pudo ocultar su ira y resopló. No dejaré en paz a ese idiota. Venda los bonos. Significaba esto que Ariadne compraría los bonos en su lugar y llevaría el caso a juicio para obtener el dinero de la familia Contarini. El representante Caruso estaba perplejo. Pero si el propio Octavio era el juez, ¿sería posible sin importar a quién sentaran? El representante Caruso se preguntó si esto significaba que debía vender los bonos al duque César, a la duquesa Rubina o al príncipe Alfonso para que se encargaran de la cobranza. Esos tres podrían torcerle el brazo a Octavio y conseguir el dinero. Sin embargo, el representante Caruso no tenía ninguna relación con ninguno de ellos, y lo mismo ocurría con la familia Castiglione, la familia de Camelia. Tampoco había ninguna razón para que esos tres hicieran eso por él. Esto se debía a que significaría romper completamente con la familia Contarini por el bien del representante Caruso y la familia Castiglione. ¿A quién compraría esto? Sí, este era un bono que no se podía convertir en efectivo mientras Octavio estuviera en el poder. Ariadne sonrió y dijo: véndalo a la orden jesuita. La boca del representante Caruso se abrió de par en par como si le hubieran golpeado con un martillo. «Ah, condesa». Y pronto su rostro se iluminó. «Es usted un genio». En el continente central, la orden de jesuita operaba un tribunal eclesiástico separado de los tribunales seculares administrados por el rey. Originalmente era un tribunal creado para gestionar los registros de matrimonios, nacimientos y defunciones, y para disputar la autenticidad de esos registros, y luego se le añadió la función de la Inquisición. Luego, en la época del Papa Ludovico, la ley continental se modificó para que los casos civiles, como los de los monasterios, también tuvieran que ser juzgados en el tribunal eclesiástico si una de las partes era un clérigo. Aunque se hizo bajo el pretexto de ser fiel al adagio lo del César al César, lo del padre al padre, este poder fue, en última instancia, una victoria del Papa Ludovico sobre los monarcas seculares. Para ser exactos, no todos los monarcas, sino que fue un logro obtenido por el Papa Ludovico al torcerle el brazo a León III y a monarcas similares que se negaron a contribuir de cualquier manera a las cruzadas, incluida la participación en ellas, cuando el Papa Ludovico formó y envió las cruzadas. Si lo vende a la rama de la orden en la capital, puede que no lo compren debido a los diversos intereses involucrados. Sin ir más lejos, la hija del cardenal de Mare es la señora de la casa Contarini. Entregue ese bono a una orden en la provincia, o incluso a una orden ubicada en el extranjero. ¿Tiene alguna orden que pueda recomendar? Bueno, quizás sería mejor evitar la diócesis de San Carlo, donde está mi padre. Era una forma de decir que lo buscara él mismo. Pero esto era suficiente. Gracias, condesa. Y la acción del representante Caruso fue rápida. Porque yo, un juez del Tribunal Permanente del Palacio Real, tengo que comparecer ante un tribunal eclesiástico. No tendrá ningún problema si no intenta robar el dinero de la Iglesia. Porque es dinero de la Iglesia. El barón Castiglione vendió los bonos de la familia Contarini al monasterio de Aberluce. Así que ahora ese dinero es una deuda que hay que pagar a la Iglesia. Varios monjes corpulentos enviados por la Inquisición rodearon a Octavio de forma intimidante y lo subieron a un carruaje. No iré. ¿No le importa ser excomulgado? Octavio se calmó solo al escuchar esas palabras. La Inquisición era un tribunal itinerante que había sido adaptado de un carruaje destartalado. Dentro del carruaje, que parecía que se iba a desmoronar en cualquier momento, se apilaban como montañas códices de derecho canónico con adornos preciosos y pergaminos de sentencias anteriores.
Mientras monjes corpulentos vestidos de blanco montaban guardia y una multitud de personas formaba un gran círculo para observar, el inquisidor preguntó al abad del monasterio de Aberluce, que tenía la cabeza gacha. ¿Qué ha pasado aquí? Estimado juez. El abad de Aberluce era un anciano encorvado de casi 80 años. Con el aspecto de un abuelo de pueblo, el abad comenzó a relatar la historia lentamente, como si contara un cuento antiguo. Érase una vez un villano sin igual. Con su hermoso rostro y su alta posición, engañó a una joven para que creyera que se casaría con ella, y el varón, padre de la joven, feliz de que su hija hubiera encontrado un buen hombre, prestó una gran suma de dinero a la familia del futuro yerno. Pensó que, de todos modos, sería el dinero que su hija llevaría como dote. El inquisidor era un hombre delgado y obstinado de unos 50 años con un monóculo. Escuchó la historia, que parecía un cuento antiguo, sin mostrar ninguna emoción. Ese villano sin igual conoció a una mujer más joven y aduladora y abandonó a la joven que estaba en edad de casarse. Rompió el compromiso a su antojo. Sin embargo, para tales casos, este contrato de compromiso estipulaba una cláusula penal. El padre de la mujer fue sabio. El inquisidor leyó el pergamino que tenía en la mano y encontró esa parte. Es cierto. La cantidad de la cláusula penal es bastante alta. En este punto el abogado que Octavio había contratado, en lugar de Octavio, que no tenía ni idea, protestó en voz alta. Sabio juez. Estipular una cláusula penal tan grande por la ruptura de un compromiso es una práctica inaudita. 4.000 ducados, es un contrato ridículo, la costumbre es de unos 400 ducados como máximo. Esa gran cantidad, por el contrario, demuestra que mi cliente no tenía ninguna intención de romper el compromiso en primer lugar. ¿Cuánto amor no habría tenido para escribir algo así? Estimado juez. El abad de Aberluce pidió la palabra. Miró al abogado de Octavio y preguntó. Usted insiste en que ese es un contrato extraño, pero, ¿es razonable pedir prestada una gran suma de dinero como dote a una mujer que ni siquiera está casada? El abogado de Octavio se quedó sin palabras por un momento, sorprendido. Ciertamente era algo que solo un estafador que se hacía pasar por casado haría. El abad aprovechó la oportunidad para añadir. 8.000 ducados, nada menos que 8.000 ducados. Ante esa cantidad, los espectadores comenzaron a murmurar entre ellos. Dicen que son 8.000 ducados, 8.000 ducados. Con eso vivirían 3 generaciones sin trabajar. No van a devolver ese dinero, deben estar locos. El abogado, que había recuperado la compostura, pensó que discutir más con ese anciano solo le causaría problemas, así que ignoró tanto al anciano como a los espectadores y apeló al inquisidor. La indemnización de 4.000 ducados es una cantidad irrazonable, además, 4.000 ducados del capital ya han sido pagados, por favor, reduzca la indemnización a una cantidad razonable de 400 ducados por orden del juez, el monto total es de 4.500 ducados. Lo que usted pagó fue la indemnización de 4.000 ducados, pero no tocó ni un céntimo del capital, debe devolver los 8.000 ducados, no intente engañar. Octavio, que escuchaba todo esto, se sentía mareado y a punto de enloquecer. 4.500 ducados, 8.000 ducados, de cualquier manera, la ruina es un hecho porque mi estúpido abogado solo intenta reducir la cantidad, el límite que puedo pagar es de 1.200 ducados. Hizo un gesto con la mano para llamar al abogado que estaba en primera fila. Pero el abogado, absorto en su propia defensa, no escuchó la voz de Octavio. Después de intentarlo durante un buen rato, Octavio finalmente decidió gritar. Inocente, soy inocente. La mayoría de los espectadores no entendieron ese grito. Pero aquellos que sabían leer un poco miraron a Octavio con expresiones de asombro. ¿No es esto un caso civil? ¿Verdad? Porque están pidiendo una indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué inocencia hay en un caso civil? La inocencia es para los casos penales. ¿No dicen que el conde Contarini es juez del Tribunal Real, cómo es que no sabe nada? Significa que estuvimos a punto de confiarle nuestro caso a un ignorante como ese. La habilidad del rey para emplear a la gente ha caído por los suelos. Ariadne también había oído los rumores y había venido a presenciar el juicio. Sentada en un carruaje negro común con las cortinas bajadas, chasqueó la lengua. Tonto, estúpido. Octavio era un tonto y el abogado de Octavio también era un tonto.
El abogado habría sido 100 veces mejor extender la fecha de pago que reducir la cantidad. Habría sido mejor para todos decir que pagarían 8.000 ducados a razón de 500 al año durante 16 años, en lugar de pedir que se redujeran 8.000 a 4.500. Octavio podría pagarlo, el monasterio recibiría la cantidad total, y el juez podría aceptar cómodamente el compromiso, demostrando su sabiduría. Pero el abogado de Octavio no era una persona tan inteligente. Por supuesto, era mucho más inteligente que el propio Octavio, pero no era suficiente para resolver este asunto. Dictaré sentencia. Un silencio se apoderó de la plaza. Había una emoción cruda, esperando el raro espectáculo de la caída de una persona importante, y una resignación mezclada con desesperación, pensando que no saldría una sentencia desfavorable para un noble tan importante. La casa del conde Contarini devolverá 12.000 ducados de oro al monasterio de Aberluce. Octavio se sorprendió, su abogado se sorprendió y el abad de Aberluce también se sorprendió. Ah, no, lo que yo reclamé fueron 8.000 ducados. ¿Alguna queja? Ninguna queja. Octavio gritó. Apelación, apelaré. El tribunal eclesiástico es de instancia única. Octavio volvió a gritar. Entonces una nueva revisión, solicitaré una nueva revisión. En este punto el inquisidor, dándose cuenta de que Octavio no sabía nada y solo estaba repitiendo cosas que había oído en algún lugar, hizo un gesto con la barbilla a los monjes vestidos de negro. Llévense a esa persona. Los corpulentos monjes se abalanzaron y Octavio fue levantado por las extremidades y sacado. ¡Ah! Nadie sabía de dónde había salido el cálculo de 12.000 ducados, pero una cosa era segura, la casa del conde Contarini estaba en bancarrota.